Muy buenas, zagales. Sí, hoy tenemos por aquí The Warning, que es una banda de rock mexicana formada por 3 chicas que tenían ganas que sacara ya algo nuevo porque quería subir algo de este grupo. Y aprovechando que subieron una canción hace poco, pues vamos a hacer reacción de construcción de pistas aisladas un poco. Bueno, esta banda se formó en México, Monterrey, Nuevo León. Está formado por 3 chicas, Daniela, Paulina y Alejandra Villarreal Vélez, que me acuerdo yo que hace muchísimos años empezaron a subir vídeos cuando eran muy pequeñas, y me acuerdo yo de haber visto esos vídeos. Y nada, pues ahora aprovechando esto que he dicho antes, pues vamos a poder ver aquí un poquito las pistas aisladas de esta canción, que tiene cosas interesantes por ahí. La he escuchado un par de veces solamente y tiene cositas por ahí que son muy interesantes. Bueno, el género prácticamente es hard rock, rock alternativo, heavy metal, lo que hacen. Y tienen una biografía bastante extensa, pero bastante. Bueno, también tienen varios discos grabados, 2015, 17, 18, con música propia, aparte de todos los covers que tienen en YouTube y tal. 2021, 2022, sencillos, tienen de todo prácticamente. Es una banda es una banda que para los jóvenes que son todavía, tienen una discografía bastante extensa ya. Como decía, he escuchado la canción un par de veces solamente, así que bueno, vamos a darle un poquito aquí con las pistas aisladas, a ver qué se esconde, porque hay cositas, ya te digo, interesantes, sobre todo tema de sonidos, no son los típicos sonidos de hoy en día de casi la mayoría de grupos, súper todo tan virtual, por así decirlo. Así que vamos a ver. Venga, vamos a ir viéndolo todo a la misma vez. No voy a poner batería abajo luego, porque como se suele repetir la canción y tal, pues vamos a ir viéndolo todo poco a poco. Venga, vamos a darle aquí al sonido de batería. Al principio el sonido de batería, quiero que escuchemos aquí una cosa. Lo que queréis comentar aquí es que el sonido de batería es bastante orgánico. El sonido del bombo no es el típico sonido súper fuerte, súper contundente de bombo, es un sonido bastante orgánico. Este tipo de grupos así que son solamente 2, 3, que tengan este tipo de sonido muy orgánico. Y aquí podemos ver cómo al principio de la canción, esto que vamos a ver aquí en la voz, son cositas que cuando tú escuchas la canción entera, pues lo escuchas, pero no sabes que está ahí. Son mezclas, arreglos, ya sea de guitarra, de voz, de lo que sea, que no son muy evidentes para el oyente. Ahí lo habéis escuchado, si ponemos la mezcla entera prácticamente. Básicamente el oyente está escuchando el sonido de la guitarra, de bajo, batería, que son sonidos muy fuertes, muy contundentes, y eso está muy enterrado. Se puede notar que está ahí, pero no es muy evidente. Bueno, vamos a ver el efecto que le meten aquí a las voces. Ahí, me recuerda esto mucho a Maneskin, ese tipo de sonido así de... ese efecto que tiene como distorsión, filtro, algún tipo de filtro que llevará ahí, y me recuerda mucho a Maneskin. Eso evidentemente no son las voces, para que no lo sepa, no son las voces originales, llevan un filtro o un efecto así como de distorsión. Vale, y aquí podemos escuchar también que lo hacen totalmente, la guitarra y el bajo van totalmente al unísono. Por cierto, bajo muy distorsionado, lleva distorsión. Se nota esa influencia de Muse, ¿no? Ese tipo de distorsión, sonido muy fuerte. Bueno, claro, también al ser solamente tres músicos en el... O sea, luego para los directos y tal, claro, me imagino que querrán sacarle mejor sonido posible, sobre todo el tema de los directos. Y solamente al ser 3 músicos, tienes que llevar una muy buena base. Y básicamente aquí al principio con las baterías, batería y bajo hacen una base espectacular. Nada más que los 2 instrumentos hacen ya una base espectacular. Por cierto, si esta intro la escuchéis con casco, mucho mejor, porque voy a panear el bajo hacia la derecha y la guitarra hacia la izquierda.
Se escucha perfectamente, lo hacen totalmente al unísono. Bueno, vamos a seguir por esta parte de la canción. Aquí ya, pues los escenados voces ya no tienen ese filtro del principio. Aquí se puede notar el cambio, que ya no lleva ese filtro. A partir de aquí en adelante ya no lleva ese filtro, esa como de distorsión. Mira, escuchar aquí. Se nota bastante la diferencia. Vale, seguimos por aquí. Súper distorsionado el bajo. Aquí vuelve a hacer exactamente lo mismo que al principio. Aquí tiene una pandereta también en la batería. No sé si se apreciará mucho lo que es en la mezcla entera. Ahí maneja una pandereta. Aquí ya no la llevo. Aquí exactamente lo mismo que al principio. Le mete ahí ese filtro de distorsión y luego aquí totalmente limpio. Como estáis viendo, también una voz bastante sencilla lo que tiene la cantante, pero es que es sencillo lo que hace falta para este tipo de grupos. No hace falta ser súper virtuoso ni en batería, ni en bajo, ni en guitarra. No estoy diciendo que toquen mal, por supuesto, tocan muy bien, esto es muy difícil de sacar una grabación así. Pero no, la voz es muy sencilla. Aquí se puede escuchar perfectamente también cuando entra en esta parte limpia. Aquí hacen ese bajón, ese pequeño bajón que dura muy poco, pero es ese pequeño bajón para darle un poquito de respiro a la canción. Y aquí súper saturado ese grito que dan aquí. Súper saturado ese, bueno, con el filtro será. Lo mismo lo hicieron con La Ganancia, pero... Y aquí la voz, a ver cómo termina la voz por aquí. Vuelve a terminar con los mismos arreglos aquí que al principio y por aquí, por el medio de la canción, que también lo hace. Que mola mucho, ese arreglo mola mucho. En vez de tirar de guitarra o de algún tipo de instrumento raro, pues simplemente lo haces con la voz y queda estupendamente bien. Bueno, pues nada, es una canción bastante sencilla, tampoco hace falta ser... Es lo que digo, muy virtuoso para este tipo de estilo y es justo lo que no hace falta tampoco hacer más. Guitarra y bajo bastante todo al unísono, prácticamente haciendo las mismas partes. No es que vaya la guitarra haciendo una cosa, el bajo otra y la batería acompañando perfectamente bien a esos instrumentos también. Prácticamente el ritmo de batería es muy parecido en toda la canción. Aquí cambia. Pero son ritmos muy sencillos.
Aquí es lo mismo que aquí y que aquí también. Lo mismo de estas partes de por aquí. Un ritmo muy, muy sencillo de batería. Y las voces, lo que te digo, no hace falta ser muy virtuoso. Probablemente, no he escuchado toda la discografía de este grupo, pero probablemente tengan canciones en las que tiren más, exploten más la voz y tal. Así que nada, bueno, tenía ganas de hacer ya una canción de este grupo porque me lo recomendaron también y tenía ganas de hacer algo. Estaba esperando eso, a que sacaran algo nuevo. Bueno, pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya molado. Suscribiros, comentar por ahí cositas de alguna canción que me recomendéis. Si queréis que haga de este grupo, así que nada. Bueno, pues aquí lo dejo este tema y nada, espero que os haya gustado.